En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, la reflexión que tenemos sigue básicamente las líneas de la teología bíblica del sacerdocio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es un tema que siempre en la formación del seminario estudiamos. Es propia del sacramento del orden y es propia también de algunos estudios bíblicos. Volver a estas fuentes tiene el propósito de ayudarnos a apreciar, a valorar, a vivir nuestro ministerio, como ya decíamos desde la meditación de la mañana, no simplemente como un oficio, como un trabajo, porque entonces nos convertimos en simples funcionarios, sino como una auténtica vocación, como una plenitud personal. Se puede decir que hay un arte del sacerdocio pleno, del sacerdocio feliz. Y esto se cumple también en muchos otros campos de la vida humana. Podemos decir que el sacerdocio feliz es aquel en el que la realización personal y la voluntad de Dios expresada por la Iglesia se unen. Cuando lo que Dios quiere y la Iglesia espera de mí se convierte también en la plenitud de mi propia realización, ahí estamos en el mejor de los mundos. Yo creo que ese es el ideal de un sacerdocio vivido con gozo, con gratitud, con libertad, con alegría. Pero para eso, por supuesto, hay que conocer, valorar y también hay que trabajar mucho en nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay también semillas de rebeldía. San Pablo dice en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, describiendo sin duda una sensación universal, dice: en mi cuerpo encuentro una ley diferente. Hay como una rebeldía dentro de nosotros. Esa rebeldía es la que de alguna manera necesita ser vencida, no reprimida, pero sí vencida por la luz, por el amor, por la gracia. Y esa victoria sobre las semillas de rebeldía que uno lleva por dentro es la que va haciendo el milagro de que uno se sienta al mismo tiempo realizado como persona, fiel al Señor y siervo de la misión de la Iglesia. Esas tres cosas, cuando se juntan, son los componentes de un sacerdote feliz, un sacerdote que convence, que atrae, que fascina a otros, que anima a otros. No se nos olvide, hermanos, que ya desde la época del concilio, hace prácticamente 60 años, desde la época del concilio se estaba destacando que la promoción vocacional en primer lugar existe en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros es el primer promotor vocacional. Y en la medida en que la Arquidiócesis de Barranquilla tenga más sacerdotes que viven en plenitud, con alegría, con serenidad, con eficacia, su sacerdocio, pues eso se convierte en un llamado permanente para que muchos otros jóvenes un día puedan llenar este seminario, que es lo que todos queremos. Necesitamos muchas y muy buenas vocaciones. Entonces, con esa intención nos acercamos a los fundamentos bíblicos de la teología del sacerdocio. Vamos a retomar elementos del Antiguo Testamento y vamos a pasar después al Nuevo Testamento. Empezamos por un texto que está en el libro de los Números, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y hay otro texto que nos va a interesar mucho, que es Deuteronomio 18, del 1 al 22. Repito esas dos citas bíblicas
porque me parece que iluminan aspectos que surgieron en el Antiguo Testamento, pero que luego trascienden en el modo de consagración de Cristo y también en nosotros. Porque por supuesto el sacerdocio del Antiguo Testamento tenía unos elementos temporales, unos elementos que ya no corresponden a nuestro modo de servicio. Pero aquí estamos tratando de fijarnos en los elementos más permanentes, más profundos. Tengo aquí copiado el texto de Números 3, del 11 al 13. El Señor dijo a Moisés: yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Señor. Ese texto muestra una coyuntura interesantísima que conecta las prácticas cultuales antiguas, prácticas ancestrales que llegaban hasta el extremo de los sacrificios humanos, hasta el nuevo don que Dios le da a su pueblo a través de los levitas. Entonces vamos a tratar de explicarlo, que Dios nos ayude. En muchos de los pueblos antiguos de Canaán existían los sacrificios humanos. ¿Cómo se llega a esa aberración? Se llega por una idea de la relación con Dios como una especie de transacción. Es decir, la idea antigua, antiquísima, ancestral de muchas culturas es que los dioses necesitan o desean algo y yo necesito y deseo algo. Entonces la religión es como un intercambio, una especie de negocio. Yo le doy a Dios algo, Dios con D minúscula en este caso, yo le doy al Dios, le doy algo que a Él le gusta, y ese Dios me da algo que yo necesito o que a mí me gusta. Es la religión como negocio, como intercambio, como transacción. Esta idea es antiquísima y se encuentra en muchísimas culturas. Hacer negocios con Dios. Ustedes y yo recordamos que semejante idea queda por fuera de la Biblia. Hay pasajes incluso muy explícitos donde Dios declara que Él no necesita. Hay incluso algunos textos en donde Él rechaza el culto. ¿Acaso yo me alimento de grasa de carneros? ¿Acaso yo necesito eso? Y esto es muy extraño. Esta es una de las peculiaridades del pueblo elegido, que Dios ordena que haya sacrificios y actos de culto, pero al mismo tiempo declara que Dios no necesita de nada ni de nadie. Un texto de Isaías dice: ¿con quién se aconsejó para entenderlo? Para que le enseñara el método o le diera el saber inteligente. Es decir, que Dios en su soberanía, en su riqueza interior inagotable, no necesita de nosotros. Pero vamos por partes. En la idea antiquísima, que la encontramos en los aztecas, en los griegos, en tribus africanas, en las tribus que había en estas tierras, la deidad es vista como un sujeto con el que se puede negociar. Por supuesto, cuando hablamos de transacción, hablamos de precio. Si lo que yo quiero es de bajo precio,
doy poco, pero si lo que yo quiero es muy costoso, es arduo, entonces tengo que dar mucho. Es una transacción. Es así como se llega a los sacrificios humanos. El caso de los aztecas, que tenían la idea de que los dioses de ellos requerían sangre humana, requerían corazones palpitantes. Y por eso, según las estadísticas, los aztecas, por ejemplo, sacrificaban miles de personas, normalmente prisioneros jóvenes, hombres y mujeres, miles de sacrificios, porque en ese torrente de sangre y en esa ofrenda de corazones se le estaba dando un precio altísimo a los dioses. ¿Para qué? Para recibir de los dioses también un precio altísimo, algo muy valioso: fuerza, valor, victoria, defensa. Esta idea de la transacción entra de un modo tenue, pero entra en los orígenes del pueblo de Israel. Nosotros nos damos cuenta que en las primeras expresiones cultuales de este pueblo se le presenta a Dios una ofrenda, se le presenta a Dios un sacrificio. Y existe la idea que aparece, por ejemplo, en el Deuteronomio, existe la idea de que esos sacrificios, esas ofrendas, son la garantía de la alianza y por lo tanto la garantía de la bendición y la protección de Dios. Aunque desde el principio están prohibidos los sacrificios humanos. Por eso los sacrificios humanos son reemplazados por sacrificios de animales. Uno podría preguntarse si la religión nuestra, ya desde la Biblia, no es una religión de transacción, ¿cuál es el papel de los sacrificios? Y aquí viene una idea teológica absolutamente hermosa. No es que Dios necesite de esa sangre, de esa carne, de esa grasa. Para la grasa para ellos era importantísima, porque la grasita de los animales da un sabor delicioso a la carne, por ejemplo. A mí me llama la atención cuando algunas veces me invitan o voy a un restaurante, hay un corte de la res que se llama punta de anca, que es muy apetecido, a mí personalmente me gusta, lo confieso. Y la punta de anca tiene su bordecito, tiene su gordito, que le da un sabor especial a la carne. ¿Por qué Dios pide que se sacrifique esa grasa? O sea, ¿por qué le quita lo más sabroso a esa carne? Lo de la grasa aparece varias veces. Fíjate que en el Salmo 63, que en la liturgia de las horas es el 62, aparece esa idea, donde se dice: tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Me saciarás de enjundia y de manteca. Gracias, Padre. De enjundia y de manteca. ¿Por qué Dios pide esos sacrificios? Y la primera respuesta que aparece es: como no se trata de una transacción, el sacrificio que ofrecemos a Dios es un beneficio para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el sacrificio, bien entendido, eleva nuestro corazón a lo que es más valioso, lo que es trascendente, nos enseña a limitar nuestros apetitos y sobre todo nos muestra que las cosas de esta tierra no son el fin último de nuestra vida. De ese modo, los sacrificios, aunque son sacrificios a Dios, no son sacrificios para beneficio de Dios, sino en realidad son sacrificios que nos benefician a nosotros. Este aspecto cultural, pedagógico, educativo, debemos tomarlo también cuando hablamos de los mandamientos.
Porque en los mandamientos sucede lo mismo. ¿En qué se beneficia Dios de que yo santifique las fiestas, o que yo no diga mentiras, o que conserve casto mi cuerpo? ¿Eso de qué le sirve a Dios? Pues Dios no necesita de eso, ni necesita de nada, pero es un bien para nosotros. Los mandamientos son bienes para nosotros, y por eso los mandamientos son expresiones del amor que Dios nos tiene. Seguir los mandamientos no es hacerle un favor a Dios, sino es experimentar la bendición y la libertad que Dios nos da y quiere preservar. Entonces ya entendemos por qué sí hay sacrificios. El siguiente punto es darnos cuenta que poco a poco estos sacrificios van evolucionando. Los antiguos pueblos sacrificaban primogénitos. ¿En qué circunstancias podía darse un sacrificio de primogénitos? Pues cuando una persona necesitaba algo que estaba mucho más allá de todas sus fuerzas y sus posibilidades, algo que parecía imposible y por lo tanto algo de altísimo, altísimo valor, entonces sacrificaba lo que le costaba mucho. Las historias sobre sacrificios humanos en estas antiguas culturas son realmente escandalosas. Por ejemplo, se sabe que en algunos de estos pueblos de Canaán, se sabe por excavaciones arqueológicas, se sacrificaba una persona que iba a fundar una ciudad, mataba a su hijo y lo echaba ahí en los cimientos donde se iban a levantar los primeros muros. Se edificaba sobre el cadáver de sacrificios humanos. ¿Por qué se llegaba a ese extremo? Ya lo hemos explicado. Porque fundar una ciudad era un acto de riesgo inmenso. Porque pueden venir las fieras, porque puede venir la sequía, porque puede venir la plaga, porque pueden venir los salteadores, los atracadores. Hay tantos peligros en fundar una ciudad que fundar una ciudad es algo que es como una apuesta dificilísima hacia el futuro. Cuando Dios, en el relato de las plagas de Egipto, hiere y extermina a los primogénitos de Egipto, está realmente tocando, está hiriendo lo más profundo del corazón de aquella cultura, porque para todos esos pueblos el primogénito es el orgullo, es el heredero, es el principal. Para el varón, el primogénito es una muestra de su potencia, potencia masculina, potencia sexual, fuente de vida. Tener el primogénito es tener la continuidad, es tener una vida después de que yo haya muerto. No se nos olvide que en la mayor parte del Antiguo Testamento no estaba clara la inmortalidad personal. Eso va a llegar, claro. Por ejemplo, ya está claro en 2 Macabeos. Pero en la mayor parte del Antiguo Testamento la inmortalidad personal no estaba clara. Y por eso el modo propio de sobrevivir es tener una familia, tener descendencia, tener un primogénito, sobre todo un primogénito varón, según el pensamiento de esa época. Un primogénito varón que va a estar al frente de toda la hacienda y de todas las posesiones, es tener asegurada vida, liderazgo, continuidad y tener una certeza, una especie de certificado. Si soy capaz, si soy potente, si puedo. Por eso la muerte de los primogénitos es la declaración definitiva de la inutilidad de los dioses egipcios. Pero ese es otro tema. Así que los israelitas, los primogénitos de los israelitas son rescatados. Y por eso esos primogénitos son la señal de la bendición de Dios. Y esos primogénitos están reservados para Dios. Es lo que se recuerda, por ejemplo, en la presentación en el templo. Nosotros recordamos que en el libro del Éxodo se prescribe que el primogénito tiene que ser presentado en el templo. Ese ser presentado en el templo es un recordatorio de que los primogénitos son de Dios.
¿Por qué son de Dios? Porque Dios nos bendijo a nosotros, así como Dios derrotó a los dioses de Egipto en el Éxodo. Con todo ese contexto, volvamos ahora a Números 3, del 11 al 13. Vuelvo a leer el texto. El Señor dijo además a Moisés: yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos. Los levitas serán míos. Esta pertenencia al Señor es la característica de los levitas. ¿Qué significa levitas? Pues los descendientes de Leví, una de las 12 tribus. Los levitas serán míos. Esto significa que la primitiva teología de los primogénitos ahora se debe aplicar a los levitas. ¿Quiénes eran los primogénitos? Los primogénitos eran la señal de la bendición de Dios, la señal de la victoria de Dios. Bendición y victoria, esos eran los primogénitos, porque los primogénitos de Israel fueron preservados, los primogénitos de Egipto fueron derrotados, fueron aniquilados, repito, como señal de la victoria de Dios sobre los dioses falsos de Egipto. Según eso, los levitas, y este es el primer elemento que encontramos permanente en el Antiguo Testamento, permanente en el sentido de que está en el sacerdocio del Antiguo Testamento y está en nuestro sacerdocio. Los levitas aparecen como los que son del Señor. Los levitas son míos. Los levitas son míos. ¿Y eso qué significa? Que aquellos sacerdotes eran una señal de la elección, de la bendición y de la victoria de Dios. Donde estén los levitas está la elección. Es la señal de que Dios nos ha elegido como pueblo. Donde están los levitas está la bendición. Es la señal de que Dios nos defiende. Y donde están los levitas está la victoria. Es la señal de que Dios vence a nuestros enemigos. Bueno, de inmediato eso eso repercute en nuestra teología de nuestro sacerdocio. ¿Qué estamos llamados a hacer nosotros? Señales permanentes en medio del pueblo, señales de que el pueblo de Dios es el pueblo elegido, señales de que el pueblo de Dios es el pueblo bendecido, y señales de que el pueblo de Dios cuenta con la victoria de Dios. Yo creo que a ustedes, lo mismo que a mí, nos impactaron las palabras de Monseñor Ángel, el obispo venezolano que nos dirigió unas palabras el día de ayer. Y a mí personalmente me impactó mucho la sensación de, que ¿cómo la puedo llamar? Como de frustración, de tristeza, al mismo tiempo que entiende, ¿no? Él entiende el drama del sacerdote que es perseguido, del sacerdote que está enfermo, del sacerdote que necesita un tratamiento, en fin, tantas circunstancias. Pero nos dejó saber, el obispo Ángel nos dejó saber su tristeza de ver que en momentos de tanta angustia en el hermano país, el sacerdote se va. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo aquí, porque el pueblo queda huérfano, porque el rebaño queda abandonado. Porque según esto que aparece aquí, nosotros somos los reemplazos de los primogénitos. Nosotros somos entonces la señal de que el pueblo ha sido elegido, de que el pueblo ha sido bendecido y de que el pueblo tiene victoria. Y ya ese es un elemento que yo creo que impacta nuestra comprensión del sacerdocio e impacta nuestra espiritualidad sacerdotal. A través
de nuestras humildes personas, el Señor le está mostrando al pueblo, le está mostrando que es un pueblo elegido, que Dios está con ellos. Le está mostrando que es un pueblo bendecido, porque seguimos dando esa vida, es parte de nuestro ser, santificar. Y es un pueblo que está en victoria en medio de las distintas circunstancias. Que sirva este momento también para recordar con tristeza lo que está viviendo el pueblo católico en Nicaragua. Ustedes saben que una de las últimas decisiones del régimen represivo de Daniel Ortega es que en los hospitales públicos no se pueden administrar sacramentos. Cada vez se cierra el cerco, cada vez es mayor la estrangulación de la Iglesia Católica en Nicaragua. Y tenemos que sentir dolor por eso que está viviendo ese hermano país y sentir dolor por la manera como se priva a tantas personas del consuelo, la gracia, la fuerza que solo Dios puede dar. Yo creo que esto tiene que movernos a oración, a solidaridad y también oportunamente a elevar nuestra voz donde es posible. Aquí todavía es posible. Entonces el tema de los primogénitos, que no quería dejarlo pasar por alto, nos conduce a eso. Nosotros somos señales. A veces uno mismo no logra percibirlo. Lo mismo que a veces uno no ve sus propios pecados, a veces uno tampoco ve el tamaño de bendición que uno mismo es. Y así como es necesario aprender a mirar los propios pecados, pues hermanos, que no se nos olvide ver que somos bendición. Somos bendición. En la guerra en Siria, en las persecuciones del Estado Islámico, en la devastación, prácticamente genocidio que está viviendo Gaza, nuestro pensamiento tiene que ir a los sacerdotes que allá permanecen. La situación, por ejemplo, en Gaza es espantosa, es inimaginable. Y conmueve mucho pensar que esas pequeñísimas, porque ya son pequeñísimas comunidades cristianas, que están pasando angustia, enfermedad, escasez, hambre, están viendo también que sus sacerdotes, junto a ellos, también sufren y también pasan la misma hambre que ellos. Yo creo que es un testimonio que tenemos que decirlo aquí en voz alta, porque son auténticos héroes, y muchos de ellos, cuyos nombres ni siquiera sabemos, especialmente durante el tiempo de la persecución del Estado Islámico, muchos de ellos han dejado sus nombres en las arenas. Desconocemos muchos de esos héroes, laicos y sacerdotes, pero aquí estamos hablando en primer lugar de los sacerdotes. Conclusión de esta parte: nosotros somos los herederos de los primogénitos y somos llamados a revelar ante el pueblo la presencia de Dios que acompaña, la bendición de Dios que no falta y la victoria de Dios en la que se puede confiar. También en nuestro país hay personas que están sufriendo muchísimo. Tengo un hermano de comunidad que es secretario general de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Y este sacerdote, que es un testimonio para mí, se ha puesto en la tarea de visitar las comunidades más apartadas, las más castigadas, las más lejanas, visitando, pues, como le corresponde, religiosos. Escuchar los testimonios que cuenta este sacerdote de la Conferencia de Religiosos, para mí es siempre impresionante.
lo que están viviendo tantos sacerdotes en circunstancias dificilísimas, pero están ahí mostrando como primogénitos que somos miembros de la familia de Dios. Fíjate que cuando uno toma este elemento de teología y de espiritualidad, se mira de otra manera que como mira el mundo, porque el mundo siempre mirará con ojos blandos y cariñosos la prosperidad material, ese lugar de trabajo que tiene todas las comodidades, que tiene buen flujo de caja, que tiene gente influyente, que tiene invitaciones agradables, probablemente a buenas vacaciones, a buenos lugares de comida. Pero el que se toma en serio esto que estamos diciendo, no se deja guiar solamente por esas luces fugaces de la mundanidad, sino que más bien piensa, allí donde yo estoy, soy llamado a hacer esas tres cosas: señal de la elección, fuente de bendición, signo de la victoria de Dios. Y eso le da generosidad al corazón del sacerdote. Y sobre todo nos ayuda a vencer muchas tentaciones. En la misma línea va otro texto que ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer yo aquí, que es el del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 1 al 22. Dice el Deuteronomio, el contenido de ese texto es que los levitas no tendrán terreno, su herencia es el Señor. Ese texto es impresionante, porque claramente en la cultura de aquella época, el valor, la seguridad, el prestigio, estaban todos ligados a la tierra. No es que los levitas no tuvieran casas, sí tenían casas. De hecho tenían sus hogares y de hecho tenían ciudades. Hay ciudades levíticas de las cuales se habla en la Torá y se dan los nombres de las ciudades. Pero es que el reparto de la tierra no era el reparto de la vivienda. El reparto de la tierra era el reparto de la riqueza. Y las tierras que recibieron los israelitas cuando llegaron a Canaán eran tierras inmensas. Y repito, la tierra es la señal de la riqueza, del poder, del prestigio, del estatus, podríamos decir. Pero aquí se nos dice que los levitas no van a tener esa tierra. Y eso significa que su riqueza es el Señor, que su poder, su influencia social es la que viene de Dios, y que su prestigio proviene únicamente de estar unidos al Señor. Los levitas no tienen tierra, repito, no es que no tengan vivienda, vivienda tenían. Lo que no tenían eran esas grandes extensiones donde crecían y prosperaban los ganados y las cosechas. Esas cosas no las tenían los levitas. Y aquí hay que recordar el Salmo de completas los días jueves. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Esto es Antiguo Testamento, estamos destacando los elementos del sacerdocio del Antiguo Testamento que conectan con nosotros. Pero mira ese pensamiento tan bello, tan espiritual, tan profundo. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Lo que dice Deuteronomio 18 es, la heredad de los levitas será el Señor. Este es un pensamiento que también tiene grandes implicaciones para nosotros y para nuestra vida ministerial. Hagámonos solamente esta pregunta: ¿cómo vivirá su sacerdocio aquella persona que diga con todo el corazón lo del Salmo 16, que en la liturgia de las horas es el Salmo 15? ¿Cómo vivirá su sacerdocio el que dice,
me ha tocado un lote hermoso, sabiendo que ese lote es el Señor. Me encanta mi heredad. Pues será un sacerdote con una gran libertad interior. Usará las cosas, por supuesto que hay que usarlas, usará las cosas, pero no dependerá de ellas, no pondrá su corazón en ellas. El sacerdote que siente que su lote es el Señor, cultivará lo que decíamos en la meditación de la mañana, esa vida interior. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón, nos enseñaba Jesucristo. Por consiguiente, el que tiene como tesoro acumular dinero o acumular influencia social o acumular cualquier cosa de esta tierra, ahí tendrá su corazón. Pero nosotros estamos llamados a tener como lote, tener como heredad al Señor. Tener como heredad al Señor significa que tenemos un mensaje que darle al mundo. Cuando no tenemos como heredad al Señor, es el mundo el que nos evangeliza a nosotros. Quisiera desarrollar un momento esa idea. Repito, el que tiene como heredad al Señor tiene algo que decirle al mundo. ¿Por qué? Porque conoce unos bienes que el mundo desconoce. Pensemos, por ejemplo, en la alegría y en la paz que solo Dios da. El mundo tiene su manera de alegrarse. La manera de alegrarse el mundo normalmente es en la abundancia, en el placer, en el ruido. Si nosotros tenemos como lote al Señor, nosotros tenemos una palabra que decirle al mundo, tenemos algo que evangelizar, tenemos un mensaje para dar, porque nosotros conocemos una alegría que el mundo no conoce, por eso podemos evangelizar. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote pierde esta frase, esta inspiración de que el Señor es nuestra heredad y nuestro lote? ¿Qué pasa cuando lo perdemos? Entonces, la cosa se invierte. Ahora no soy yo evangelizando al mundo, sino el mundo evangelizándome a mí, evangelizando entre comillas. Es decir, es el mundo metiéndose conmigo, metiéndose en mi vida. Y la manera como el mundo se mete en el corazón del sacerdote siempre es a través de codicias y tristezas. Tristezas, porque no tengo lo que otros tienen, en términos materiales, en términos de independencia, en términos de placeres, en términos de compañía, típicamente la compañía permanente de una mujer. Entonces, a través de esa tristeza, a través de esa sensación de que no tengo, después se desarrolla en el sacerdote una serie de codicias, una serie de deseos de llenarse de dinero o de placer o de compañía o de sexo, de lo que sea. A través de tristezas y codicias, el mundo nos va invadiendo. Empezamos a sentirnos perdedores, nos comparamos con otras personas. Hace muchos años, cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado, que fue en la ciudad de Dublín, en Irlanda, yo estaba viviendo en un convento de dominicos y recuerdo un compañero dominico de ese país que en algún momento estaba como en una crisis vocacional. Y el hombre me tomó confianza y me dijo esto que me llamó la atención, mira cuánto lo recuerdo. Me decía él: todos mis compañeros de secundaria, sus compañeros de colegio, diríamos nosotros, todos mis compañeros ya tienen grandes puestos y están ganando muy buenos sueldos. Y yo aquí, una crisis vocacional bárbara.
Hasta donde yo supe, por la misericordia de Dios, el hombre superó eso, siguió adelante, hizo sus estudios, de hecho se ordenó y entiendo que está muy bien. Pero no se me olvida esa crisis que tuvo, porque muestra la manera como el mundo pretende evangelizarnos. Hermanos, por favor, escribiéndolo sin escribirlo en el papel, que esto quede escrito en nuestros corazones. El mundo se nos mete a través de tristezas y codicias. Tristezas de lo que no tengo. No tengo esto, debería tener esto, el otro tiene esto, yo no tengo. Ese es el cirilí, decimos por aquí. Ese es el cirilí con el que el mundo se nos mete, enfatizando lo que no tienes, como le pasó a ese compañero dominico allá en Irlanda, ¿no? Mira, tus compañeros están ganando no sé cuántos miles y miles de euros, y tú aquí. A través de tristezas y codicias, el mundo va colonizando nuestro corazón. ¿Pero por qué sucede eso? Eso sucede porque cuando uno no siente la alegría de la heredad de Dios, entonces es el mundo el que lo evangeliza a uno. Cuando usted está feliz y puede decir con el Salmo 16, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, usted evangeliza al mundo. Pero si usted no puede decir esa frase, el mundo lo va a evangelizar a usted. Y el mundo se le va a meter a usted a través de tristezas y ambiciones y codicias. Y por supuesto, esa historia acaba mal. Ustedes y yo conocemos situaciones de sacerdotes de mucha visibilidad pública, redes sociales y todas esas cosas, que han dejado el sacerdocio. Y ustedes se darán cuenta que invariablemente los que dejan el sacerdocio, cuando hablan de su tiempo en el ministerio, siempre lo describen como me sentía incompleto, me sentía agobiado, me sentía estrangulado, me sentía limitado. Esas son las tristezas y las codicias con las que el mundo empieza a arrancar al sacerdote del ministerio. Porque le está repitiendo, como el cirilí, le está repitiendo, mira lo que no tienes, mira lo que no tienes. Y ese mensaje repetido, ese golpetear constante, se convierte después en una tentación. Entonces la persona abandona el sacerdocio, ¿para qué? Pues para lograr lo que supuestamente no tenía. Lograr, por ejemplo, ¿qué? Lograr una independencia, manejar el dinero a su antojo, organizar su tiempo como se le dé la gana, tener sexo con la persona que quería tener sexo, es decir, para una supuesta libertad, ponle comillas a eso. Entonces este es un mensaje muy profundo, porque ahí está. De ahí cuelga nuestro sacerdocio, de poder decir, me encanta mi heredad. El sacerdote que no encuentre alegría en ser del Señor y en tener como lote al Señor, muy pronto será colonizado por esos pensamientos depresivos, por esas dudas, y de repente le empieza a parecer atractivo todo menos el ministerio. Hace poco uno de nuestros seminaristas, nosotros los llamamos frailes estudiantes, uno de nuestros seminaristas se retiró. Bueno, se sabe que el seminario es tiempo de discernimiento, pero de todas maneras a uno le da pesar. Yo vivo en la casa de formación de nosotros y por supuesto que uno aprende a querer mucho a esos jóvenes. Bueno, este muchacho se retiró, me lo encontré unos días después. Mire la manera como él describe su crisis. Solo Dios sabe, por supuesto, la historia de cada uno, pero en las palabras de él describe su crisis de esta manera. Yo no me podía ver a mí mismo, oiga el adverbio, no me podía ver a mí mismo solamente
celebrando misa y sacramentos. Yo quería algo más. Oiga esa expresión. Yo no me veía, ya iba avanzando en sus estudios de teología este hombre. Yo no me veía solamente celebrando misa. Es decir, me sabe poco la misa. Me sabe poco eso de estar bautizando, predicando. Eso me sabe poco. Entonces, en ese caso era un seminarista que estaba en discernimiento, hablando de nuestro camino como religiosos. Él estaba con votos temporales. Y bueno, ese fue su discernimiento y es perfectamente respetable. Pero quiero tomar esas palabras porque eso también puede suceder después de la ordenación. Me sabe a poco la misa, me sabe a poco la liturgia de las horas. No le encuentro gusto a una adoración eucarística o a estar. Él también habló en ese momento de las confesiones. No le encuentro gusto a eso. Es decir, este hombre no podía repetir con el salmo: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Eso no estaba en sus cuentas. Él sentía que su lote no era hermoso, que era un lote reseco, que era algo que no tenía sabor, que no tenía gusto. El último elemento que quiero destacar del Antiguo Testamento, lo primero fue lo de los primogénitos, que significa que nosotros somos señales en medio del pueblo. Lo segundo es lo del lote, que significa que si no me encanta mi heredad, entonces ya no empiezo yo a evangelizar, ya no estoy evangelizando yo, sino que ahora es el mundo el que me evangeliza a mí. Y recuerde lo que dijimos: el mundo nos evangeliza a base de tristezas y codicias. Y ahí es cuando está uno así como apagado, como lleno de dudas, y mirando a ver qué va a aparecer, por dónde va a aparecer algo que sí tenga sabor, algo que sí me sepa bueno. El último elemento, que también es del Antiguo Testamento, está en Nehemías, capítulo 8, versículos del 7 al 8. Nehemías, capítulo 8, se sitúa después del retorno de los desterrados, después del retorno de los exiliados. Nehemías fue nombrado por los persas gobernador, no rey, gobernador de esa zona de Judea donde queda Jerusalén. Con Nehemías no vuelve la monarquía. La monarquía oficialmente terminó con el destierro, y Nehemías es un gobernador posterior al destierro, pero no con el título de rey, ni él pretendió presentarse nunca como rey. De todas maneras, con Nehemías se hacen posibles muchas cosas. Él es un laico, él no es sacerdote. Con él se hacen posibles muchas cosas, sobre todo la reconstrucción de las murallas y de hecho la reconstrucción de Jerusalén. Junto con Nehemías hay un maestro de la ley que es contemporáneo de él y con el que hicieron muy buen equipo, que es el escriba Esdras. También le da nombre pues a otro libro de la Escritura, por supuesto. Nehemías y Esdras. En el capítulo 8 de Nehemías se habla la solemne renovación de la alianza. Y en esa renovación de la alianza se hace una proclamación de la ley que Dios había dado a través de Moisés. Pero aquí es donde entra Nehemías 8, versículos 7 al 8, donde se habla de otro aspecto de los levitas que también nos interesa mucho. Nos dice ahí el texto: los levitas, y se da el nombre de quiénes eran esos levitas especiales, explicaban al pueblo el sentido de la ley. Explicaban al pueblo el sentido de la ley. Es decir, que los levitas eran los catequistas. Pero hay algo más profundo en esto. Nehemías capítulo 8 entonces describe la renovación de la alianza después de que regresan del destierro.
Nehemías no se extralimita, él no toma postura de rey, ni de sacerdote, ni de nada de eso, él hace su trabajo como laico. Es Esdras el que proclama la ley y son los levitas los que explican la ley. Es muy interesante ese verbo que aparece ahí, explicar. Si uno mira varias traducciones, una que me gusta mucho dice, explicaban el sentido de la ley. Porque realmente la ley de Moisés es bastante clara, no necesita muchas explicaciones. Cuando se describe, por ejemplo, los sacrificios, o lo que está prohibido, o lo que está permitido, eso no es difícil de entender. Entonces esta parte es muy bonita. Dado que la ley no era tan difícil de entender, porque está bastante clara, ¿qué era lo que explicaban los levitas? Una traducción que me parece que es de la Biblia de Jerusalén dice, explicaban el sentido. Explicar el sentido es explicar el porqué. El papel de los levitas no era aclarar lo que ya estaba claro. El texto, repito, el texto de la ley ya estaba muy claro. El problema no era ese. El punto central es explicar el porqué y el para qué de eso que Dios manda. Y ahí tenemos un encargo nosotros los sacerdotes. El papel del sacerdote no es repetir, por ejemplo, los mandamientos. Es mostrar el sentido, explicar el sentido. Explicar por qué es un bien ser sincero, ser humilde, ser puro, ser generoso. Dicho de otra manera, hacer creíble y cercano el mensaje. Ese es el trabajo del sacerdote. Todavía ya parafraseando, dilatando un poco el sentido, se podría decir, el sacerdote quiere que la palabra del Señor no solamente sea comprendida, sino que sea amada. El sacerdote hace amable la ley, la hace cercana, el mandamiento de Dios. No es un simple repetidor. Fíjate el libro de Nehemías como nos muestra la diferencia entre Esdras y los levitas. Esdras simplemente lee. Eso fue lo que le pidió Dios y eso fue lo que él hizo. Él lee la ley. Los levitas explican el sentido de la ley. Hay una diferencia. Los levitas no son simples repetidores, sino que los levitas ayudan a entender el porqué del mandamiento divino. Ayudan a que el mandamiento divino, a que la voluntad del Señor sea aceptada, abrazada, comprendida, vivida. Y así nos quedamos con esos 3 mensajes del Antiguo Testamento. El primer mensaje es el de los primogénitos, el segundo mensaje es el del lote, y el tercer mensaje es el de la explicación del sentido de la ley. Son 3 elementos preciosos del sacerdocio del Antiguo Testamento que siguen hablándonos al corazón a nosotros. De los primogénitos aprendemos que nosotros somos señales vivas de que Dios está presente, señales vivas de que Dios está bendiciendo a su pueblo, señales vivas de que Dios vence. De hecho, nosotros mismos somos victorias de Dios caminando. Victorias de Dios caminando. Es muy hermoso cuando una persona se encuentra así con un sacerdote que le llena de luz, que le llena de paz, que le llena de claridad. Y puede decir palabras que ustedes las habrán escuchado, a mí también me las han dicho alguna vez. Gracias por existir. Usted es una persona que ha iluminado mi vida. El hecho de que usted exista, usted es una muestra de que Dios vence. Eso es hermoso. Eso es lo de los primogénitos. La parte del lote, que es que si tú vives,
tu sacerdocio, como pide Deuteronomio 18, entonces el que puede decir me encanta mi heredad, evangeliza. El que no lo puede decir, lo evangeliza al mundo y se lo come vivo. Y lo tercero, nuestro papel no es ser repetidores. Nuestro papel es hacer amar el querer divino, hacer amar, hacer entendible, mostrar el sentido del mandamiento del Señor. Normalmente en los retiros sacerdotales uno enfatiza el sacerdocio del Nuevo Testamento, que es lo correcto. Pero en esta ocasión, fíjate que hemos enfatizado es el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque desde que yo era novicio, siempre que se predicaba sobre sacerdocio nos decían, nuestro sacerdocio no es el del Antiguo Testamento, y por supuesto que no es. Las diferencias principales son que el sacerdocio del Antiguo Testamento era temporal, era hereditario y clarísimamente era insuficiente. Todo esto lo declara abundantemente la carta a los Hebreos. O sea que aquí no estamos proponiendo un retorno al sacerdocio del Antiguo Testamento de ninguna manera. Pero lo que sí estamos haciendo es destacando que ya en el Antiguo Testamento había elementos que son enseñanza y que son inspiración para nosotros. Voy a terminar brevemente comentando algunos elementos de novedad que trae el Nuevo Testamento en comparación con todo lo que hemos dicho antes. Esto va a ser muy corto, pero es que creo que ya expliqué, muchas veces se desprecia todo lo del Antiguo Testamento como diciendo eso ya no es para nosotros. Y resulta que hay mucha luz. ¿Cuál es la novedad que trae el Nuevo Testamento en el sacerdocio? Por supuesto, la gran catequesis sobre este tema es la carta a los Hebreos. Hay tres novedades. La primera y más importante es que Cristo es sacerdote y víctima. Es decir, se ofrece a sí mismo. Este elemento es una tremenda novedad. San Pablo, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice que ese ofrecerse a sí mismo es algo propio de todo cristiano. Es esa famosa frase que está en los primeros versículos del capítulo 12 de Romanos, donde dice este apóstol que cada uno, exactamente, que cada uno se ofrezca a sí mismo como hostias vivas, como ofrenda viva, y dice, ese es vuestro culto razonable. La palabra razonable en griego aparece con el adjetivo logikos. Logikos viene de logos, es decir, una mejor traducción sería, ese es el culto según el logos. Esa expresión es mejor que decir culto razonable, que es como traducen la mayor parte de las Biblias. O sea que ya para San Pablo es claro que la vida cristiana es siempre una ofrenda del propio cuerpo, de la propia vida, como culto según el logos. Pero la carta a los Hebreos enfatiza que Cristo es el primero que ha sido sacerdote y víctima. Y es víctima por la entrega de la vida. Aunque suene un poco rara esta frase, hay que decir que Cristo entregó su vida, toda su vida, y por eso también se entregó en la muerte. Es decir, que no debemos imaginar la vida de Cristo como una vida entre comillas normal y que luego al final se entregó. No, Cristo estaba entregando la vida, Cristo estaba dando la vida y dando vida todo el tiempo que estuvo con nosotros.
Cristo estaba dando la vida y dando vida. Me gusta mucho esa expresión. O sea que el sacerdocio de Cristo tiene su culminación en la cruz, en el derramamiento de su sangre hasta la muerte. Pero Cristo, antes de derramar su sangre, derramó su vida. Día por día iba derramando vida. Por donde Él iba pasando, iba derramando vida. Y ese derramar vida es lo que también llamamos el trazo, el rastro. En otra de las meditaciones de este retiro hablábamos de eso, el rastro que uno va dejando. Entonces Cristo iba dejando un rastro de vida, de luz, de misericordia, de perdón, de conversión. Cristo estaba derramando su vida y al final derramó su sangre, que es vida. Entonces toda la vida de Cristo fue sacerdotal. El sacerdocio de Cristo no empezó con su tortura a la hora dolorosa de la pasión. El sacerdocio de Cristo no empezó cuando empezaron los azotes o cuando llegaron los clavos o las espinas. El sacerdocio de Cristo fue toda su vida, una vida entregada, una vida ofrecida para la gloria del Padre y para nuestro bien. Esto incluye, por supuesto, los años de lo que llamamos usualmente la vida oculta. También en la vida oculta Cristo era sacerdote. También en el humilde servicio, en el silencioso ocultamiento de Nazaret, también ahí Cristo estaba ofreciéndose y estaba derramando vida. En medio del anonimato, sin ningún protagonismo, oculto a los ojos del mundo, Él ya era sacerdote del Padre, sacerdote según el rito de Melquisedec. Estoy destacando este elemento porque a veces podemos pensar que solo somos sacerdotes cuando las cosas se ven, cuando lucen, cuando aparecen, cuando se pueden publicar en una red social. Ustedes y yo fácilmente caemos en eso, creo que mucho más yo. Eso de que ahora estoy aquí, aquí estoy predicando, aquí estoy haciendo, aquí se hizo esto, aquí se hizo esto otro. Cristo no tenía Instagram para ir publicando. Además, ¿cómo sería aquello, no? Ahora hice una mesa, ahora hice una silla, quién sabe cómo sería. Pero Cristo, nuestro Señor, en ese ocultamiento, en esa humillación, en ese anonimato, donde día por día se inmolaba y oraba, ahí estaba derramando vida, ahí estaba entregando vida. Ese es el primer elemento que hay que destacar del Nuevo Testamento. La identidad entre sacerdote y víctima. El segundo elemento que hay que destacar es que el sacrificio de Cristo es perfecto. Y por eso la carta a los Hebreos insiste en que es una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos, había que repetirlos continuamente. Por favor, recordemos, hermanos, que la Santa Misa no debe ser descrita como una repetición del sacrificio de Cristo. Tampoco es buena la idea de una representación, como si fuera una obra de teatro que alude a otra cosa. Creo que la única palabra justa para referirse a la Santa Misa es que la Santa Misa es presencia del sacrificio del Calvario. Una presencia diferente, se le llama una presencia incruenta. Entonces el sacrificio de Cristo es único y es perfecto. Y en ese sentido, nosotros tenemos que decir que en la iglesia solo hay un sacerdote, que es Él. Y que nosotros somos sacerdotes unidos a Él y de alguna manera como prolongación de su ministerio, pero Él es el único sacerdote. Y la misa no es otro sacrificio además del Calvario,
no es una repetición o representación de lo que sucedió en el Calvario, es el mismo sacrificio del Calvario hecho presente más allá del tiempo, más allá de la distancia, de idioma, de cultura, de espacio, de lo que sea. Es el mismo sacrificio. La perfección del sacrificio de Cristo nos invita también a hacer perfecta nuestra propia ofrenda. En este sentido, creo que hay que recordar al obispo mártir Ignacio de Antioquía, que ya lo aludíamos en otra meditación. Es impresionante cómo Ignacio de Antioquía siente que cuando él mismo va a ser sacrificado, por fin va a ser pleno. Para mí la frase más dramática de las cartas de San Ignacio de Antioquía es cuando él dice: ahora empiezo a ser hombre. Es decir, ni siquiera dice empiezo a ser sacerdote, ni empiezo a ser obispo, sino que él siente que su vocación más profunda de ser humano ahora alcanza su plenitud cuando va a ser sacrificado. La perfección del sacrificio de Cristo nos está invitando a hacer también de nuestra vida un sacrificio perfecto. En el último día de este retiro, que Dios permita, vamos a hablar sobre esa unión que nosotros tenemos con el sacrificio del Señor y la pregunta fundamental que debe hacerse un sacerdote, sobre todo cuando van pasando los años: ¿qué me falta entregarte? ¿Qué me falta entregarte? En la inmadurez del ministerio, nosotros nos centramos en ¿qué me falta a mí? Y acuérdate que la voz del mundo siempre es esa, ¿no? Mira, te falta esto, estás solo, estás vaciado, estás mal. Tú lo que estás es mal. Ese es el lenguaje del mundo. Te falta, te falta, te falta. Pero cuando la vocación madura, el lenguaje cambia. No es que me falta a mí, no es con qué me debo llenar yo, sino de qué me debo desprender, qué es lo que me falta entregar. Solo así alcanza a ser perfecto el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. El día que cambiemos la pregunta, empezamos realmente a caminar en santidad sacerdotal. La pregunta mundana es ¿qué me falta a mí? La pregunta en santidad es ¿qué me falta entregar? El tercer y último elemento del sacrificio de Cristo, que también lo muestra la carta a los Hebreos, por supuesto. El tercer elemento es que es un sacrificio en el cielo, es un sacrificio celestial. En la tradición ortodoxa de nuestros hermanos ortodoxos, esa separación entre lo terreno y lo celestial se muestra por medio de una separación física. Hay un instituto ecuménico, por supuesto con todas las aprobaciones de la Santa Sede, para el diálogo entre católicos y ortodoxos en la ciudad de Bari, en Italia. Tuve ocasión de estar en ese sitio por un encargo que me dio mi comunidad, y también por ese encargo participé de una celebración con los hermanos ortodoxos. Es algo que tiene una belleza, eso nadie lo puede negar. Ellos tienen la parte de los fieles y hay una separación física, incluso por una especie como de mampara, que es la parte del presbiterio. Para nuestra mentalidad eso es al principio chocante, fastidioso. No estamos acostumbrados a esa clase de barreras. Pero luego uno se da cuenta de cuál es el sentido teológico que ellos le dan a eso. Para ellos la Eucaristía es algo que acontece en el cielo, y de hecho así lo describe la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos dice que el sacrificio de Cristo no fue ofrecido en la tierra, porque si hubiera sido ofrecido en la tierra tenía que haber sido ofrecido en el templo de Jerusalén, que era el lugar escogido por Dios.
Entonces, para la carta a los Hebreos el esquema es que Cristo, muriendo, atravesó el velo de su propia carne y entró en el cielo. Y en el cielo, en el altar del cielo, ese que contempló Moisés y a cuya imagen hizo la tienda del encuentro, en el altar del cielo Cristo entra llevando su sangre. Y esa sangre de Cristo, despreciada en la tierra, es la que tiene un valor infinito de ofrenda redentora, ofrenda vicaria en el cielo. Este misterio es el que hace llover sobre nosotros las bendiciones. Hay una alusión a la misma idea en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro describe Pentecostés y dice que Cristo, habiendo ascendido, ha hecho descender el Espíritu desde el seno del Padre. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Esta ofrenda celestial que tiene que ver con nosotros. Pues tiene una gran importancia, hermanos, porque no se nos olvide que la Eucaristía es al mismo tiempo banquete y es sacrificio. Y así como en algún tiempo se enfatizó demasiado lo de sacrificio, olvidando el aspecto horizontal y de encuentro que tiene la comunidad, nuestra tentación actual es la contraria. Volver a la Eucaristía un momento grato, un banquete, una fiesta, pero se nos olvida el carácter sacrificial que finalmente apunta hacia la gloria del cielo y hacia la misericordia, que es la única que puede hacernos nuevos. Así pues, este aspecto del sacerdocio de Cristo hay que recordarlo para no perder el sentido de trascendencia que tiene cada Eucaristía, aún celebrada en las circunstancias más humildes. Y para recordar que la Eucaristía no es simplemente el encuentro de la comunidad. Sí, es encuentro comunitario, es banquete, pero no se te olvide el precio de ese banquete y no se te olvide que es anticipación del banquete de la gloria celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.